Entonces la iglesia es un conglomerado, es un colectivo de miembros que sirven como piedras preciosas y que adornan la casa de Dios, pero a la misma vez somos la casa que Él también está habitando. Por eso mi esposa usó una expresión ahorita: si te doy el Señor porque tú me has movido de habitar. Y a lo mejor uno dice, ¿qué es eso? Que me movió de habitar. Bueno, el habitar es que antes nosotros estábamos en la vieja creación y Él nos movió a Él. Él es nuestro lugar de desarrollo. Él es, usted sabe, cuando un organismo, cualquier organismo, hay ciertas especies de animales que viven en ciertos lugares determinados, ¿verdad? Ese es su hábitat. Si usted lo saca de ahí, se mueren. Si usted saca un pez del agua y lo tiene fuera por un par de minutos, usted va a ver que el pez muere. ¿Por qué? Porque la tierra no es el hábitat del pez. El hábitat del pez es el agua. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros fuimos movidos de nuestro viejo hábitat al hábitat que estamos ahora en Cristo, es ahí donde nosotros como organismo, como seres vivos, nos estamos desarrollando cada día. Ahí es donde la vida misma de Dios en nosotros se está desarrollando. Por eso es que la vida de Dios se desarrolla en la iglesia. La iglesia es el hábitat de Dios. Nosotros somos el lugar donde Dios habita, donde su vida cada día se está reproduciendo, donde su vida cada día está, ¿verdad?, ayudándonos a avanzar, pero a la misma vez Él es nuestro hábitat. Por eso es que nosotros tenemos que estar en Cristo. ¿Te ves? El apóstol Pablo utilizaba mucho esa expresión, en Cristo, para los que están en Cristo. Porque los que están en Cristo tienen un nuevo lugar de vida, tienen un nuevo lugar de crecimiento y desarrollo, tienen un nuevo lugar de reproducción. Todo eso está pasando con nosotros una vez que venimos a Cristo. La vida se desarrolla, en Él crecemos, ¿verdad? El libro de los Hechos lo habla así, dice que en Él somos, en Él nos movemos y en Él estamos, ¿verdad? Ahí, eso es nuestro lugar de desarrollo y es nuestro lugar de reproducción. Diga conmigo, reproducción. Esto es importante porque la iglesia no fue llamada a ser estéril. La iglesia fue llamada a reproducirse. Si la iglesia no se reproduce, quiere decir que la iglesia se está convirtiendo en un organismo que está destinándose a morir. Porque un organismo solo en sí mismo se muere. Por eso usted no vio que Adán, tan pronto él nombró todas las especies del huerto, y perdone que estoy hablando de esto ahora, pero es algo importante. Cuando Adán estaba en el huerto y nombró, dijo, el conejo y la coneja, la abeja y el abejo, lo que como usted le quiera llamar. Él dijo que él nombró toda especie de animal y después vio que no se encontró como pareja para él. Entonces Dios vio que el hombre estaba solo. ¿Por qué la importancia de eso? Porque Dios sabía que el hombre solo se moriría, dejaría de reproducirse. Entonces tuvo que darle la ayuda idónea, no demonia, idónea. La ayuda idónea. Que esa palabra en el griego, una de las definiciones de esa palabra a mí siempre me ha cautivado, porque la ayuda idónea no es alguien que está simplemente contigo. Si tú vas a levantar algo, Él lo levanta. Si vas a hacer algo, pues dice, vamos a hacerlo juntos. Eso no simplemente representa ayuda idónea. La ayuda idónea representa a alguien que suma o aumenta en otro. Quiere decir que cuando Dios lo empareja a usted con alguien, esa persona no viene simplemente a hacer compañía, viene a sumar algo a su vida, viene a añadir algo a su vida, porque esa es la manera en la cual nosotros nos reproducimos. Entonces, cuando Dios une al hombre, lo unió para eso mismo, para que él como organismo, como parte de esa creación, no muera, sino que pueda reproducirse. Por eso es que la iglesia está en Cristo y Cristo está en la iglesia. Porque la iglesia sin Cristo se muere. ¿Me están entendiendo? La iglesia fuera de Cristo se muere. Y si Cristo no está en la iglesia, también nos morimos. Él no se muere, nosotros sí. Nosotros en Él vivimos y en Él somos. Y si Él no está en nosotros, no vivimos. Por eso Él dice, yo les he dicho estas cosas para que tengan vida, ¿ves? Y la tengan en abundancia.
Es en Cristo que tenemos la abundancia, es en Cristo que tenemos la vida, es en Cristo que nos multiplicamos, es en Cristo que nosotros nos reproducimos. Por eso es que la palabra del Evangelio no es algo que lo podemos contener para nosotros. Esto no es para una reunión de un domingo y decir, voy hoy a aumentar mi conocimiento, entender algo nuevo y me fui para mi casa. Esa palabra usted tiene que llevarla a reproducción. Diga conmigo, reproducción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia tiene una tarea continua, una tarea reproductiva, aunque a usted no le guste. Aunque a usted no le guste evangelizar. Mire, usted puede ser una persona sola aquí en la tierra. Puede ser sola dentro del círculo, el seno de su hogar. Puede ser una persona que no tenga a nadie. Usted puede serlo. Pero la palabra del evangelio en nosotros es una palabra de reproducción. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo aislar de la gente. Yo quizás no tengo un compañero que duerma conmigo, una compañera que duerma conmigo, pero eso no me quita a mí de yo predicarle el evangelio a alguien, porque yo soy parte integral de Cristo y Cristo siempre busca reproducirse. Por eso es que cuando Él vino, la obra de la cual vamos a estar hablando hoy, trata sobre esto. Cristo reproduciéndose en la humanidad. ¿Verdad? Aquella obra de cruz, la gente dice, murió por mis pecados. Qué bueno que murió por tus pecados. Pero ¿sabías tú que cuando Él murió por tus pecados, Él lo que estaba buscando era reproducirse en nosotros? Que hubieran hijos como el Hijo. Que el Padre tuviera una familia. Él no podía tener una familia con uno solo. Él se reprodujo en muchos, para que los muchos formaran parte de la familia eterna de Dios. Por eso es que cuando Dios mira, ahora usted va a entender por qué, cuando Dios mira a la humanidad, al hombre reconciliado, al hombre que ha vuelto al propósito, Él lo que está mirando es la vida reproductiva de Cristo. Usted es una obra reproductiva. ¿Sabía usted eso? Hágame un segundito. ¿Quién te predicó el evangelio? ¿Quién sembró la semilla? Quien haya reproducido esa semilla en ti fue. Por eso que Jesús decía que Él nos ha traído a Él para que nosotros llevemos en Él más fruto. Nosotros somos un árbol que da fruto y el fruto de nuestro fruto sigue dando fruto porque nosotros seguimos portando la semilla de Dios. Donde quiera que Dios nos plante, nosotros somos un árbol de justicia destinado a reproducir más fruto. Entonces la pregunta sería, ¿en quién nos estamos reproduciendo? Porque a veces nos reproducimos en actividades. Tenemos mucha actividad, mucha socialización, nada malo con eso. Tenemos muchas cosas por hacer. Mucho disfrute, que a veces terminan en malgasto de nuestro tiempo. ¿Verdad? Porque siempre cuando vamos a comparar nuestro tiempo con el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es valioso. Por eso es que el apóstol Pablo nos decía, aprovechando bien el tiempo, sabiendo, mira cómo dice él, sabiendo que los días son malos. Entonces, dentro del tiempo que Dios te regala y el tiempo que nos regala a cada uno de nosotros, es un tiempo que nosotros tenemos que saber administrarlo correctamente. No hay nada malo con dar disfrute, no hay nada malo con tener los placeres de esta vida. Lo que sí es malo es no saber administrar la vida reproductiva de Cristo en nosotros. Por eso es que no pueden pasar segundos de nuestro día sin que nosotros le estemos comunicando el evangelio a alguien, hermano. Usted lo puede, hoy en día es mucho más fácil porque hoy en día usted lo puede hacer a través de las redes sociales, lo puede hacer a través de los contactos que tenemos cuando va a un supermercado, cuando está con la familia, cuando está. La iglesia es un organismo reproductivo. Así que la tarea que tenemos, si fuera a terminar ya esto aquí, la tarea de esta semana es, vaya y reproduzcase en alguien. No se canse de reproducirse. No se conforme. Siga reproduciéndose. Porque algún día, esa semilla, como dice la Escritura, caerá en buena tierra y dará un fruto al 100 por 1. ¿Está entendiendo? Nosotros nos desanimamos rápidamente cuando vemos,
llamé a aquel, busqué a aquel, le dije a aquello, el otro, y no quiere, no quiso. ¿Sabes qué? La Biblia me plantea que son diferentes tipos de semillas. Aunque la semilla sea la misma, el terreno no. Por eso es que unos van a caer en el camino. Y los del camino vienen las aves y ¡fuf! Se llevaron la semilla. Otros caen sobre la roca. Pero como no encontraron raíz, se secaron, el sol la secó. Otros cayeron en espinos. Los problemas, las situaciones, los afanes de la vida, todas estas cosas ahogaron la semilla, no la dejaron reproducir. Por eso es que a veces cuando usted viene a Cristo, usted tiene que ser estratégico. Bien estratégico. Porque si nosotros, por ejemplo, hablando de esa parte de la semilla ahogada, ¿sabe qué? Muchas veces cuando llegamos a Cristo, si nosotros no comenzamos a desasociarnos de muchos círculos de influencia que teníamos antes en la vieja creación, esa semilla fácilmente puede ser ahogada por aquello que te está rodeando. Te ahogan. Pero lo que no cambia es la consistencia ni la estructura de la semilla, sigue siendo la misma. Es el terreno el que tenemos que mirar, es el terreno que tenemos que examinar. Y es la dedicación que debemos tener como hijos de Dios de no ceder ante los afanes de esta vida para que esa semilla se reproduzca. Siga como el buen sembrador. Jesús decía, el sembrador salió a sembrar. Él no dijo, el sembrador salió a mirar a ver ¿a dónde sí, a dónde no? El sembrador salió a trabajar. Esa es la tarea de la iglesia. Salga a trabajar. Váyase en su comunidad, váyase en su trabajo, váyase en el supermercado, en la escuela, donde se pare en el parqueo, donde quiera que tú veas. Mire, hermano, en esta vida, lo más que hay es gente necesitada. No sé por qué lo estoy llevando aquí, pero es una palabra de conciencia. Gente necesitada de semilla. Y cuando usted va y deposita esa semilla, óigale, llega un tiempo que la semilla cae en buena tierra. Y como cae en buena tierra, entonces el sembrador no se tiene que preocupar mucho. Usted nunca va a ver un labrador que siembra y se quede ahí. Mira, acaba sal. El labrador, para disfrutar del fruto, dice que tiene que trabajar primero. Trabaje. A veces nosotros estamos como los discípulos de Jesús, que querían, Señor, que cuando entres en tu reino, que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Estamos buscando dónde nos vamos a posicionar dentro de esta tarea llamada evangelio. Yo quiero entrar. Y muchos están caminando en las calles de oro, el mar de cristal, y comienzan con esa imaginación. Y Dios lo que te dice es, labrador, trabaja. Fuimos llamados a ser los colaboradores, los sinergos de Dios. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Pablo decía, vosotros sois los colaboradores. ¿Sabes lo que es un sinergo? Un sinergo, de esa palabra sale de la palabra sinergia. La sinergia es la suma de dos cosas para hacer un complemento de un todo. Es la unión de dos fuerzas para que algo se pueda llevar a cabo. Y nosotros somos, miren, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, que Dios nos llamó a nosotros para ser sus colaboradores. Nos sumó a su tarea. Por eso nos puso en este planeta. Por eso usted está aquí en este tiempo. Usted no está aquí ocupando espacio. Usted está aquí con una tarea definida de Dios. Y esa tarea es una vida reproductiva en el reino de Dios. Mire qué fácil. Nuestra tarea es una tarea reproductiva. Siga aumentando, siga incrementando la familia de Dios a través de la buena semilla que descendió al suelo, murió, pero que cuando germina, y eso está hablando de Cristo, dio mucho fruto. Usted es el resultado de ese fruto. Entonces usted no se puede volver egoísta con ese fruto. Mira, a veces yo me río cuando la gente dice, ve la semilla de un mango o de algo, y dice, ay, qué desperdicio, mira, un mango. Esté quieto. Ese mango cayó ahí
en el piso y lo que nosotros vemos que se esparramó y se perdió, eso es semilla. Y esa semilla de momento cuando usted viene a ver, si echó una raíz y ya ahí sale otro árbol de mango. Es que nosotros nos preocupamos a veces por tonterías. Porque nosotros pensamos así, nuestra matemática es como, muchas veces como un poco incongruente. Deje tranquilo. Lo que se puede comer y se disfrutó. Pero esa semilla también tiene una función. Eso no es un desperdicio. Porque la semilla de Dios no se desperdicia en nadie. Si hubiese sido aquí, Gerardo, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Si esa semilla hubiese sido desperdiciada por la gente, nos hubieran desechado hace rato. Digo, eso para los yo no me considero bueno. Yo que era malo, pues hubiese sido un desperdicio para mucha gente. Cuando la gente decía, de esa familia, muchachos, ¿quién va a salir? Y hoy en día, mírame aquí, predicando estas cosas que a veces hasta a mí mismo me sorprenden. Sí, me sorprende porque cuando me llegan yo digo, wow. ¿Usted nunca ha tenido esos wow de Dios, de repente así? Me está mirando como muy serio, no sé. Pero anyway, se lo dejo ahí como semilla. Bueno, vamos a la tarea que tenemos en el día de hoy. Perdonen los que están escuchando en vivo. Simplemente me gusta hacer conciencia a la iglesia de nuestra tarea. Nuestra tarea es una tarea reproductiva. Amén. Hoy estamos en una serie sumamente interesante. La semana pasada un mensaje poderoso, lo considero así, porque los feedback que he tenido de la gente ha sido así. También, ¿verdad? Nuestros discipulados han sido muy puntuales en lo que estamos hablando. Me río porque un hermano de allá de República Dominicana me decía, ese plátano y esa vianda no es para todo el mundo. Yo entendí lo que quiso decir, gloria a Dios, porque estamos hablando, ¿verdad? Profundidades de Dios. Y la Biblia dice que se habla madurez con los que han alcanzado madurez. ¿Amén? Entonces, estamos hablando sobre la supremacía universal de Jesucristo. ¿Por qué Dios es quien es? Y la semana pasada estuvimos hablando sobre reconciliados por la obra. Hoy vamos a hablar sobre la cruz, obra suprema de Dios. La semana pasada vimos que la reconciliación es restaurar una relación quebrada. La reconciliación es un acto de reintegración en la salvación. Si no hay reconciliación, el hombre no es salvo. Usted tiene que volver a ser llevado a un estado de paz con el Creador porque la humanidad estaba afectada. El pecado fue la causa que quebró nuestra relación, ¿verdad? Entonces, como tal, todos nosotros necesitábamos ser reconciliados. Esa palabra ese sufijo indica nuevo. Conciliar, llevar a estado de paz, teníamos que ser llevados a un estado de paz nuevamente. Entonces, todos nosotros somos el fruto de la reconciliación. Y esa es la gran tarea del Evangelio. El Evangelio no está diseñado para estar mandando gente al infierno. Esa no es la tarea del Evangelio. La tarea del Evangelio de la gracia es llevarnos de vuelta a nuestro Creador. Es llevarnos nuevamente a una relación correcta con nuestro Creador. Y por eso es que la semana pasada estuvimos mirando la importancia del ser reconciliados por la obra de la cruz. Pero hoy tengo la intención de hablar porque esa cruz es la obra magistral, la obra suprema de Dios, la obra donde Dios se votó. Dios se votó en la cruz. Ante nuestra perspectiva humana, la cruz es una tragedia, es una crisis, es algo que no debió pasar. Muchos de nosotros en la vieja mentalidad comenzamos a mirar a los judíos y a los romanos como gente mala. Y no voy a utilizar las palabras que se utilizan por ahí porque estamos en vivo, pero usted sabe todo lo que decíamos de ellos.
Cuando estábamos en ese viejo entendimiento. Porque nosotros pensábamos, Jesús era tan bueno, ¿por qué yo tenía que hacer eso? Y si yo te digo a ti que eso es lo que ya Dios tenía plasmado desde antes de la fundación del mundo, ¿qué estamos diciendo de Dios entonces? De Dios Padre. ¿Qué decimos de Él? ¿Que Él era malo? No, al contrario, Dios tenía una obra maestra de cómo llevar a la humanidad de vuelta a su Creador. Y por hoy vamos a empezar a tomar como versículo base Gálatas capítulo 6, versículo 14, donde el apóstol Pablo dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz del Señor Jesucristo. Deténgase ahí. Él dice, en cuanto a mí, a lo que a mí se refiere. Él dice, a mí no me interesa lo que digan los demás. Estoy hablándole el texto en arriba bichuela. No me interesa lo que digan los demás. En cuanto a mí, la única gloria que yo voy a buscar siempre es la cruz del Señor Jesucristo. Mira cómo Pablo miraba la cruz. Él miraba la cruz como la obra magistral de Dios, la obra suprema de Dios. Y debido a esa cruz, sigue diciendo el apóstol Pablo, mi interés, dígalo conmigo, mi interés. Duro, mi interés. Por este mundo fue crucificado y el interés de este mundo por mí también ha muerto. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, que como ahora él se gloria en la cruz, lo que antes le interesaba aquí en el sistema, en esta tierra, ya no es de su interés. Ve que ahorita yo le estaba diciendo algo de la vida reproductiva de la iglesia y aquí Pablo lo está probando. Porque nosotros a veces ponemos la vida secular por encima de toda obra divina. Nosotros reemplazamos una edificación así, por nada. Pues, y yo no estoy diciendo que no se salga. Yo lo que le digo a usted es que nuestro tiempo tiene que ser bien administrado. Eso es lo que yo le estoy diciendo a usted. Yo no estoy diciendo a usted, ay, que el pastor está diciendo que tengo que estar todos los días. Yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que su tiempo tiene que estar bien administrado. Porque si aquello tiene más tiempo que el tiempo que usted tiene para ser edificado en los asuntos eternos, entonces usted tiene un desequilibrio. Está desequilibrado. Nosotros tenemos que saber balancear las cosas. Y Pablo decía, en cuanto a mí, dice, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Ya eso, yo morí a eso. Eso a mí no me va a dominar. Eso a mí no me va a dominar. A mí no me va a dominar un trabajo. A mí no me va a dominar mis amistades. A mí no me da... hermano, a mí no me va a dominar nada de eso. A mí no me va a dominar un placer pasajero. Que mucha gente a veces van y disfrutan y en medio de ese placer lo que tienen es otro disgusto. Y él dice, y el interés de este mundo por mí también, lo que el mundo quería sacar de mí, también, eso ha muerto, eso murió. Entonces la cruz representa el centro absoluto del evangelio y la manifestación suprema del amor, la justicia y la gracia de Dios hacia la humanidad. Escuche eso. Eso fue la cruz. Por eso le dije que la cruz era la obra maestra de Dios. Porque fue allí, y la semana pasada tocamos esto, para los que estuvieron aquí, la semana pasada tocamos cómo la cruz era la mayor expresión del amor. Yo después me fui a escuchar el mensaje y decía, wow, pero yo no tenía nada de eso escrito. Y me puse a escuchar y dije, Señor, esto vino por revelación. Pero fue allí donde Dios manifiesta su amor, donde la justicia de Dios se da a conocer y donde la gracia de Dios hacia la humanidad se manifiesta. Fue allí donde Dios estaba reconciliando al mundo. Fue allí donde Dios estaba salvando a la humanidad. Fue allí donde Dios estaba recuperando lo perdido. Fue allí donde Dios nos estaba llevando de vuelta a su eterno propósito. Fue allí donde Dios nos regresó a la intención original de Dios. Una familia reproductiva que reproduciera la imagen, la semejanza, la misma vida de Dios. Por eso el mandato al hombre fue ir por el mundo y fructificar. ¿Qué es fructificar? Dar fruto. Dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que nosotros damos? Mi testimonio. No, Señor, tu testimonio no vale nada. Es el testimonio de Cristo en nosotros.
que cuando el mundo, el sistema, la gente que están dentro del sistema te miren, ellos vean al Cristo crucificado, expresado y manifestado a través de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tenemos esa experiencia de poder estar delante de alguien y que sin usted decir una palabra, alguien esté viendo a Cristo? Que te tengan que decir a ti, mi esposa decía ahorita, que a veces hasta la gente del mundo, que la gente del mundo te diga, oye, tú tienes algo que aquellos no tienen. Yo veo algo en ti. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? No levanta la mano. Eso es algo glorioso. Yo lo puedo ver aquí en vidas transformadas, que un día quizás vivían en una cierta manera y hoy en día eso se ha transformado, ha cambiado. Porque cuando el Evangelio de la Gracia comienza, que es la semilla, comienza a operar en nuestros corazones, nos volvemos en un fruto reproductivo. Ahí usted ve, aunque usted no lo vea, eso progresivamente está pasando. Y la gente te dice, wow, oye, pero tú has cambiado, tú no hablabas así. Oye, que muchos, y cuando te oyen hablar como que se vislumbran, dicen, oye, esa sabiduría. Eso es parte de la semilla reproductiva de Dios en nosotros. Amén. Por eso es que usted no se puede quedar callado, hermano. Vaya y evangelice a alguien. Sin miedo. Deje que la semilla corra. Cuando usted se para allí en Walmart, hágase de pienso que el parking lot de Walmart es una semilla, es el campo donde va a tirar semillas. Prepare su cosito de semilla. Allí hay que tirar semillas. A veces nosotros pensamos que la semilla es un tratado aquí, un tratado allá, un tratado aquí. Y empezamos a repartir literatura. Al final decimos, ¿quién te ama? No, hermano, deje que la semilla tiene un poder en sí mismo que nos capacita para hablar lo que Él quiere. Por eso la palabra dice que en aquel día no nos preocupemos por lo que hemos de hablar, porque el Señor llenará nuestra boca. Yo no me estoy inventando esto es Biblia 101. Dice, esa semilla tiene un poder comunicativo, reproductivo, de alcance. Usted no sabe lo que usted porta todavía en su interior. Por eso es que esto es la supremacía de Cristo. La palabra de la reconciliación, eso es algo poderoso, hermano. Eso es algo que lleva alcance. Eso es algo que tiene poder de transformar. Eso es lo que a mí me sorprende del Evangelio. El Evangelio es el único discurso que uno puede dar, que cuando alguien te escucha, llora. Que cuando alguien te escucha, comienza a pensar en lo que era, te hace reflexionar en lo que era tu vida y en lo que es tu vida hoy. Ese es el Evangelio. Pero nosotros creemos que eso somos nosotros. No eres tú, muchacho, no soy yo. Es el poder de la palabra de gracia que Dios ha puesto en nuestra vida. La palabra de la reconciliación. Por eso es que el libro de Efesios nos dice a nosotros que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Usted tiene una palabra que pueden haber 100 políticos hablando. Y si usted tiene diga conmigo la semilla. Si usted tiene la semilla reproductiva, cuando usted se para y dice algo, usted va a ver gente que comienza hay como un shift en el pensamiento. Hay una compenetración. Hay una reflectiva en la vida de ellos, porque ellos ven y entienden que hay algo que le está hablando directamente al corazón. Ese es el poder de la palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio llega a las partes que tú y yo no podemos llegar naturalmente. Es que nosotros como iglesia no entendemos todavía. Nosotros no entendemos. No entendemos. Dios a veces nos coloca en distintos escenarios, en distintos lugares, en distintas atmósferas. Llámalo como usted lo quiera llamar. Nos pone ahí y a veces lo que hacemos es desperdiciar el tiempo. Yo le contaba, hermano, a veces mi esposa me invitaba a las fiestas del trabajo de ella. Íbamos a la casa de sus amigos, nadie ahí sirve al Señor. Eso era bebelata y bebelata, ya usted sabe. Y cuando entrábamos por la puerta, claramente que había un entendimiento. Dice, ahí viene el pastor.
Y cuando me veían entrar, ahí en el pastor, todo el mundo empezaba a poner las cervezas para abajo y a meterlas debajo de la silla. Entonces yo me sentaba y le decía, tranquilo, sigan bebiendo. Yo no vine aquí a quitarle vicio a nadie, yo no soy alcohólico anónimo ni nada de esas cosas. Pero ¿sabe qué? Eso abría un espacio. Porque entonces, yo no sé si era el alcohol, yo no sé si era mi persona, los ponía bien espiritual. Entonces ya comenzaban a hablar cosas de la iglesia, no estaban hablando de eso, comenzaban a hablar cosas de la iglesia, y ahí entonces la palabra, la semilla reproductiva comenzaba a fluir, y entonces, oiga hermano, empezaban a abrirse, a hacer confesiones, y entonces, cosa que yo no fui ahí a buscar eso. Yo simplemente aproveché, diga conmigo el momento, aprovecha el momento. Dios te pone el momento, la ocasión, para que tú puedas comunicar esa semilla reproductiva. Pero a veces estamos delante de gente que podemos depositar esa semilla reproductiva y lo que hacemos es que comenzamos a quejarnos. Otros comienzan a hablar mal de los lugares donde están. Otros comienzan a hablar cosas de su vida personal. Y nada de Cristo. Y Cristo está ahí como en la fila esperando. El hermano Rubén me decía un chiste, no un chiste, decía una realidad. Le estaba explicando a mi hijo ayer cómo son las cosas aquí en el estado de la Florida, cuando a veces tú vas a pagar a los sitios y la persona frente a ti, deja, mira, aquello, déjame ver con qué tarjeta voy a pagar, déjame sacar los cupones. Entonces, ahora está viendo esa reflectiva, imagínense Cristo detrás de usted esperando que usted acabe. Que usted acabe con eso, acabe con esa situación que usted tiene, con ese pensamiento que está llevando a cabo, para que entonces él pueda ir y hacer la obra. Diga conmigo el momento. Ok. Entonces, fue allí en la cruz donde todo esto ocurre. Lo que para muchos en el mundo romano era un símbolo de vergüenza, de tortura, de humillación pública, para el creyente se convirtió en la evidencia más gloriosa de la redención divina. Por eso es que Pablo dice que la palabra de la cruz para muchos es locura, pero para nosotros, díganlo conmigo, para nosotros, eso es el poder de Dios. Entonces, la cruz no fue un accidente histórico ni un desenlace inesperado en la vida de Jesús. Muchos lo miran como una crisis, como una situación trágica. Eso no fue, hermano. Mire, de aquí en adelante, cuando usted esté viendo, yo espero que cuando llegue la semana mayor, la Semana Santa, lo que usted llama eso, cuando usted se siente frente al televisor, no esté ahí plegado llorando y diciendo eso, contrallado judío, que usted esté ahí diciendo, mira la obra gloriosa de Cristo. Oye, mira lo que el Señor está haciendo. Usted tiene que comenzar a mirar con ojos espirituales lo que Dios hizo en Jesucristo. Fue el diseño eterno de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo. O sea que para nosotros ir a Él dijo, déjame coger un árbol y en ese árbol voy a clavar, a crucificar, a poner por muerto a mi hijo. Marine eso por un segundo. Porque a nosotros nos hablan algo de un hijo, hermano, y si es mujer, le salen las uñas de gato. Y si es hombre, se le pone la cara de perro. Sí, nosotros somos así, sin embargo Dios dice, de tal manera, Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él dijo, le voy a dar, vete a morir. Y la Biblia nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, ya Él era el Cordero inmolado. ¿Sabe lo que la palabra inmolado quiere decir? La palabra inmolado quiere decir que ya estaba destinado para la muerte. Ya él estaba destinado para morir. Estaba destinado para nuestra salvación. O sea que Dios no es reactivo, ni Dios está inventando. Dios tiene un plan bien ejecutado, bien estructurado. Y Él lo ha llevado a cabo a través de su Hijo. Por eso es que la cruz, la vida de aquel hombre Jesús,
es un plan maestro de Dios. Porque no lo hizo como Dios. Él no lo hizo como Dios. Él lo hizo como usted y yo. Como hombre. Entonces Dios lo que hizo fue, me dice, esto es tan maestro. Le hace Filipenses capítulo 2 ahora con esta mentalidad. Dios lo que hizo fue que le dijo al Hijo Eterno: ve, toma el cuerpo de uno de ellos, encárnate en ellos. ¿Usted no lo ha leído cuando dice: el cual siendo en forma de Dios, no tomó esto como cosas de que aferrarse, sino que estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oiga, él estando en gloria se despoja, kenosis, se despoja de toda la divinidad, o sea, de su estado invisible, para hacerse visible, porque él seguía siendo Dios. Dios vino, habitó un cuerpo llamado Jesús. Se fundió con ese cuerpo para ser como uno de nosotros. Le dio hambre, le dio sed, necesitó dormir, se sintió solo. En la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo dijo. Él también sintió abandono. Cuando la gente te rechaza y tú te vas a las esquinas a llorar porque aquel no me quiso, no me dijo esto, no me dijo lo otro, mira cómo me miró, cómo me habló. Nosotros nos ofendemos por todo. Yo entiendo que en la vida hay que saber tomar decisiones sabias. Porque nadie me va a decir a mí que usted va a venir a esta congregación, usted va a venir a este lugar para que me estén pateando todo el tiempo. La gente viene buscando amor. Viene buscando sentirse amado. Usted quiere estar en un ambiente saludable, de crecimiento, donde podamos ser familia. No donde me estén pateando con el pie ni me estén manipulando. Porque hay gente que lo que tratan es de manipular las emociones de los seres humanos para que ellos hagan el deseo que tienen en el corazón ellos, que no es el corazón de Dios. Bueno, por eso es otra prédica. Pero para que usted sepa. Pero Dios se tomó esta idea. Dijo: voy a poner a mi Hijo Eterno, lo voy a poner en un cuerpo que lo llamaron Jesús, Salvador. Y Él caminó la tierra, siendo un hombre habitado por Dios. Él nos enseñó a qué se parece la iglesia. Jesús caminó, Jesús era la iglesia caminante en este planeta. Porque eso es la iglesia. La iglesia somos seres humanos habitados por la vida de Dios. Por eso Pablo decía que en Él estaba toda la plenitud de la deidad. En la iglesia está la plenitud de la deidad. Lo eterno se integró al humano, para que ahora nosotros podamos caminar en este planeta igual que caminó Jesús. Jesús nos enseñó, nos mostró a qué se parece la verdadera iglesia. Por eso es que cuando se junta con Pedro y está en ese diálogo con Pedro, él dice: mira, que le dijo: mira, a ti te llamaré Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no estaba hablando de Pedro. Él lo que le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tú te vas a parecer a mí, porque yo soy la iglesia. Yo soy el cimiento de la iglesia. Yo soy el fundamento de la iglesia. Yo soy la piedra angular que los edificadores desecharon. Pero yo soy la piedra principal que sostiene el edificio, que sostiene la construcción. En la antigüedad la piedra angular era la piedra principal sobre donde todo el peso de la estructura descansaba. Digo, yo soy, Él es. Pero los edificadores desecharon la piedra. Pero gloria a Dios,
que esa piedra vino a ser la cabeza. Ahora mira cómo Pablo sigue elaborando esto. Dijo, y Dios, en Colosenses dice, y Dios lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas. La piedra, la cabeza, que está continuamente dirigiendo, guiando, fundamentando y estructurando todo lo que el cuerpo hace. Por eso es que Jesucristo Él es la cabeza, pero también es el cuerpo. Nosotros lo completamos a Él y Él nos completa a nosotros. Pablo dijo que Él puso el fundamento. El fundamento no fue la palabra, ni el judaísmo que él sabía, ni la teología que él tenía, ni la escuela, ni lo que aprendió en la escuela de Alejandría, ni nada de eso. El fundamento que él puso fue a Cristo. Y él dijo, sobre este Cristo, sobre este cimiento sólido, la iglesia va a ser edificada. Lo que Pablo recibe son los planos de la edificación. Por eso dice, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, pero otros son los que edifican. ¿Y quiénes son los que están edificando? Diga conmigo, todos nosotros. No son tarea del pastor. Eso no es tarea del apóstol, no es ni el evangelista, ni el maestro, ni el profeta. Eso es la iglesia, porque todos esos ministerios se cumplen en la iglesia. Todos esos ministerios son funcionales en la iglesia, que hay gracias específicas que Dios asigna para edificar a sus hijos en la vida esta reproductiva que nos ha dado. Claro que sí, pero todos nosotros servimos la misma función también. La iglesia es apostólica, evangelística, es de enseñanza. La iglesia es profética, la iglesia es pastoral, todo eso es la iglesia. Porque es dígalo conmigo, obra maestra. Es una obra maestra de Dios. Y usted pensando ahí que usted es un trapo de inmundicia ahí. ¿Ah? Y le ponen esa cancioncita. Y yo era un trapo de inmundicia. Y entonces Él me amó. Empezamos mi vida. Y ahí empezamos con esa vida almática. Oiga, que eso tiene que sepultarse en la vieja creación y comenzar a vivir en realidad como lo que Dios diseñó en su eterno propósito, que está caminando este planeta. La iglesia está fundamentada en un cimiento sólido, en la roca inconmovible. Y ese cimiento es tan sólido que un día Jesús hizo una comparanza. Y él dijo, ¿a qué compararé? ¿A qué compararé el reino de Dios? Dijo, el reino de Dios como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Antes de hablar de eso, le está diciendo que habló de dos cimientos. Habló quien edifica en la arena y quien edifica en la roca. Él dijo que el de la arena, vinieron los vientos, vino el torbellino, vino el agua, y su casa cayó. Porque, mire cómo dijo, su casa cayó. Esa es la edificación de mucha gente que no construyen en Cristo. Cuando tú no construyes en Cristo, tu casa se cae. Tu edificación se cae. Pero cuando la iglesia se sobreedifica en Cristo, que es la roca, vienen los vientos, viene el agua, viene el líquido, pueden dar con ímpetu, pero tu casa, dígalo conmigo, pero mi casa no caerá, porque está fundamentada en la roca. Entonces, ¿dónde está la iglesia? En la roca. Estamos en la roca. Construidos sobre la roca. Pablo dijo, y otros son los que sobreedifican. Pero dijo, pero mire cómo cada cual sobreedifica. Dijo, porque unos van a edificar sobre, estoy hablando de 1 Corintios capítulo 3, porque unos van a edificar sobre madera, heno y hojarasca.
y otros sobre oro, plata y piedras preciosas. Esos son los distintos tipos de edificación. Usted puede estar en un lugar que lo que le estén dando es hojarasca. Por ahí hace mucho, abra Facebook y usted lo va a ver. Mucha hojarasca. La hojarasca pasa muchas cosas con ella. El viento le da y la esparce por donde quiera. Le cae un fueguito y se quemó. La madera pasa lo mismo, aunque se ve un poquito más sólida, pero esperen darle fuego para que usted vea cómo se quema rápidamente. Lo mismo veleno. Pero después Pablo nos habló de la edificación, diga conmigo, en Cristo. La edificación en Cristo, oro, plata y piedra preciosa. Plata, redención. Oro, eternidad. Piedra preciosa, la iglesia. Cuando la iglesia se edifica en la eternidad, en lo eterno, y en la redención de Cristo, hermano, usted es la persona con mejor fundamento en este planeta. Es más, esta casa no tiene el fundamento que usted tiene. Esto es cemento, piedra y arena. Esto es construcción de la tierra. Por eso es que nosotros vivimos en una seguridad. Diga conmigo, seguridad. Seguridad. Porque aún en el morir, dice, para mí, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es una ganancia. Oiga eso. Y a veces, hasta yo mismo, a veces estoy contando, yo tengo tanto, no le puedo decir la edad, tengo tanto, tengo tanto y quizás me queden 20, 10, 15, 16, o me muero mañana. Empezamos a hacer cálculos. Y Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía el cimiento, él sabía dónde él estaba, él sabía dónde él había construido su casa. Él había construido su casa en la cruz, en la obra suprema de Dios. Por eso es que comenzamos el versículo diciendo, en cuanto a mí, que me jacte de otra cosa que no sea la cruz del Señor Jesucristo. Ahí estaba su cimiento. Porque la cruz no quedó para nosotros como un símbolo, como una sombra o una figura. La cruz quedó ahí como realmente el fundamento donde nosotros estamos estableciendo nuestra vida en Cristo. Diga conmigo, la cruz es un fundamento. Porque es ahí donde tú estás aprendiendo. Es ahí donde tú estás aprendiendo a vivir la vida de la crucifixión. Muriendo al viejo yo. Dying to the old self, para vivir en la nueva creación, to live in the new creation. Si tú quieres vivir en la nueva creación, dile al hermano que está al lado tuyo, te tienes que morir todos los días. You have to die every day. Tienes que morirte todos los días. Todos los días estoy muriendo. Pablo decía, por causa de él somos puestos por muertos. No era que él no estaba hablando de los sufrimientos y de los dolores que tenía cuando lo encarcelaban o lo latigaban o naufragaba en alta mar o cuando lo picó la víbora. Él no estaba hablando de nada de eso. Dijo, por causa tuya. Todos los días estamos siendo ¿cuántos están siendo puestos por muertos todos los días? Se le fueron amén. ¿Qué pasó? Todos los días. Tiene que morirse todos los días. Hoy usted no puede ser el mismo de ayer, mañana usted no será el mismo de hoy. Esa es nuestra vida. Porque eso es lo que causa esta vida reproductiva. Eso es lo que esta vida reproductiva está continuamente haciendo en nosotros. Morir para vivir, morir para vivir, morir para vivir. Y cuando usted vive, usted no vive para ocupar espacio, usted vive para reproducirse. Diga conmigo, reproducirse. Usted vive para reproducirse. Dios no te está haciendo vivir a ti para que digas, voy a llegar a los 100 años. O termine diciendo como Frank Sinatra, I'm gonna do it my way. Usted está viviendo para reproducirse. Quiere decir que usted puede estar en este planeta, tener ahora mismo 65 años de existencia en este planeta. Puede tenerlo. Y si no se ha reproducido en alguien, usted está desperdiciando el tiempo.
usted está desperdiciando la semilla. Entonces póngase a mirar ahora, no voy a decir cuántos años tiene cada uno aquí, porque la suma de la totalidad puede sobrepasar nuestro entendimiento. Pero póngase a pensar, ¿cuántos años de vida reproductiva he tenido en Cristo? Hago una cuenta. Más o menos, porque hay cosas que nosotros no las vamos a saber, pero haga cuenta, ¿cuánta gente llegó a conocer el Evangelio de la Gracia porque un día fuiste un árbol de gracia, de fruto y de justicia en la vida de alguien? A veces mi esposa se queja. ¿Tú sabes cuánta gente ha pasado de esta manera? Y yo que mi espíritu se regocija de, mientras la suma es grande. Y ella está allá atrás, pero que mira que aquel hizo aquello, que aquel hizo lo otro, que aquel hizo... Está bien, eso pasa. Porque nosotros a veces evaluamos más. Y eso nos pasa a todos. A mí me pasa también. Yo lo digo así, me gusta, I like to pick on her. Pero cuando usted se pone a mirar, a veces nuestro enfoque está mal centrado. Humanamente nos sobrecargamos y miramos como que ha sido una pérdida, un desperdicio. Pero mira lo que decía el apóstol Pablo, sabiendo. Diga conmigo, sabiendo. Que nuestro tiempo en el Señor, dígalo con ganas, que nuestro tiempo en el Señor no es en vano. It's not in vain. Nada. Entonces la pregunta continúa siendo la misma. ¿Cuánto tiempo de mi existencia terrenal yo he sido un árbol de justicia, de gracia y de vida reproductiva en la vida de alguien? ¿Y sabe cuál es la mejor noticia? It's never too late to start. Nunca es tarde para comenzar. Porque esa fantasía que le dijeron, que si tú salvabas mucho, tú vas a tener una corona con diamantes y muchas cositas. Esas son fantasías que se inventa la gente. Que tratan de crear una segregación en el Evangelio, de un estatus más alto que otro. Todos nosotros hemos recibido la misma corona. Porque ya tú tienes la corona. La corona es la corona de la vida. Yo estoy coronado y usted no lo sabe. Porque usted me mira la cabeza así pelada. Yo tengo una corona. Porque la corona de mi vida es Cristo. Cristo me ha coronado a pesar de mis errores y de los que cometeré futuro. Yo estoy coronado en Él. Su vida es mi corona. La Biblia dice también que la mujer es la corona, pues eso es otra temática. Que la mujer es la corona del hombre. Ese es el adorno. Eso es lo que nos embellece. Pero la vida del Espíritu es embellecida por la vida de Cristo. Esa es nuestra corona. Y Pablo en eso se regocijaba. Entonces, siempre vamos a ver, y nada más me quedé en la introducción, nada más vamos a ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la narrativa bíblica apunta hacia la obra consumada de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La humanidad estaba perdida en el pecado, separada de Dios y espiritualmente muerta por causa de la transgresión. Pero la obra de Cristo, a pesar de que el hombre había roto la comunión con su Creador y cada uno de nosotros éramos incapaces por nuestro propio esfuerzo de poder restaurarnos a nosotros mismos. Éramos incapaces de utilizar ningún sistema religioso, éramos incapaces de hacer un sacrificio humano, éramos incapaces de utilizar ningún código moral para poder decir que yo podía reparar mi condición con Dios. Incapaz. Usted puede ser el hombre más, pensarse a sí mismo como el hombre más bueno de la tierra. Eso no te reconcilia.
Si no, pregúntele a aquel joven que se le acercó a Jesús. Le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, los mandamientos tiene, obedece. Y él se alegró. Una sonrisa de que aquí, porque como se había criado en la tradición, en las enseñanzas del judaísmo, todo eso, pero se dijo, no, pues yo voy. Es como decir hoy en día, para así, como le gusta a Rubén, así en arroz y chola, es como decir hoy en día, ay no, yo voy a la iglesia, yo todos los domingos estoy ahí, yo sirvo, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Pensamos así. Fui. Y él dijo, me alegré, no, porque yo tengo que tener un lugar especial, guardado allí a la diestra de Dios. Y el Señor le dijo, discerniendo el corazón de él, él dice, mira, él dice, todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor le dice, bueno, pues, una cosa te falta. Dígale al hermano que está al lado suyo, una cosa te falta. Y esta es la demostración. Y esta es la demostración de la obra consumada. Aquí es donde se manifiesta la obra consumada. Una cosa te falta. Él le dijo, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Ay, Dios mío, mira, toda esta entristación. Pero oiga lo que Jesús le dije, esto es una demostración de la obra consumada. Porque la obra consumada de Dios en la cruz es un plan de amor, de justicia y gracia. Y él lo que le está diciendo es, comparte con otro lo que por gracia tú has recibido. Y usted ahí calladito, ahí que el vecino ahí no le quiere ni hablar, a veces hablar y usted no se atreve a decirle nada, dice ese hombre más odioso, esa mujer más odiosa. Gracia, amor, justicia. Dele, gracia, amor, justicia. Cuando usted sale para afuera y usted ve al pobre vecino ahí, estaba haciendo algo, no mire y métase para adentro. ¿Do you need help? Abra la puerta. Dígale al hermano que está al lado suyo, abre la puerta. ¿Do you need help? Usted dice, no, está bien. Yo estoy disponible si necesita ayuda. Porque usted sabe que ahora ya está preparando el de eso para tirar la semilla. Va a ir a tirar la semilla. Y Jesús le dice, una cosa te falta, muchacho. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Ahí se manifiesta la obra suprema de Dios en la cruz. Porque todo lo que él hizo, lo hizo voluntariamente, por amor, por servir. Por eso es que parte de la tarea de la iglesia, Fernando, es servir unos a otros en amor. Y a veces es lamentable que nos estamos mirando dentro del evangelio como si estuviéramos mirando a ese vecino odioso. No, hermano, y lo miramos así de lado. Una iglesia tiene que ser esto, familia. La semana pasada yo se los dije, pero se los voy a recalcar otra vez. Usted me tiene que amar porque me tiene que amar. Obliga, me tiene que amar. Si no me ama, necesita ser reconciliado por la obra de la cruz. ¿Que no quiere que nada que ver conmigo? Te falta reino revelado. Te falta justicia. Te falta gracia. Por eso es que tenemos que morir todo el bendito día. ¿Que te puedes enojar? Claro. Muchacha, enójate. Claro que sí. Enójate, todo nos pasa eso. Pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No te vayas a la cama con tu hermano de enemigo. Porque ambos fuimos reconciliados por la misma obra. Entonces Dios lo hizo, Dios vino y hizo lo impensable. Él vino él mismo en la persona de Cristo para cargar sobre sí el juicio del pecado y abrir un camino eterno de reconciliación. Termino con este verso bíblico. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 y 19. Mire cómo Pablo resume, y yo voy a resumir con este versículo esta expresión. La semana que seguimos hablando de esto. No me toca la introducción. 10 semanas.
Gracias. 1, 18, 19 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. En la Valera te dice los que van hacia la perdición. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, dígalo conmigo, en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Sabe por qué usted va camino a la salvación? ¿O usted va a entender? Porque usted fue salvo en la cruz, está siendo salvado en tiempo real y seremos salvos. La salvación es una obra dinámica. Es como cuando usted empieza a trabajar, te poncha, y desde que poncha empieza a trabajar todo el día, hasta que llega la hora de ponchar. Ese es el tiempo de la culminación, cuando ya no hay más nada que hacer. La obra dinámica de Dios es así. Nos salva, somos salvos, seremos salvos. Y Pablo dice que para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Por eso es que yo hace muchos años no lo dejé de mirar la cruz como mi lugar de sufrimiento, y yo miré la cruz como mi lugar de reconciliación. Yo dije, gracias, Señor, por la cruz, pero sobre todas las cosas, gracias por el que murió en ella. Gracias por aquel que murió en ella. Porque si muchos hombres murieron, muchos ladrones. La cruz, usted sabe que la cruz era para los rebeldes, para aquella gente que se levantaban contra el gobierno, los rebeldes políticos, los criminales. Y Jesús tuvo que morir así para que tú y yo hoy tengamos y participemos de su obra suprema, la cruz, y aquel que murió en ella. Por eso me gustó el énfasis de esa imagen, porque cuando yo miré esa imagen, yo pude ver más allá de la imagen. Yo miraba esa imagen ayer y decía, y mientras más la miraba, y aunque me estaba viendo como esos vestidos rotos ahí, sabe que yo ayer lo que encontraba en esa imagen, es una imagen, claramente no estoy idolatrando eso, pero yo encontré una belleza en eso, porque vi más allá del sufrimiento, vi más allá de la inclemencia del tiempo, vi más allá de la estructura que está establecida, de los rústicos que se veía. Yo vi lo que estaba al final, y al final, cuando usted mira esa imagen, se enfoca bien. Por eso cuando usted vaya a un museo, hermano, preste atención a lo que se está plasmando, porque hay una historia. Cada pintura, cada eso está plasmando una historia que únicamente el autor es quien la sabe. Por eso es que necesitamos quien nos explique estas cosas. El Viejo Testamento era una pintura, el Antiguo Pacto era una pintura, y allá la iglesia predica de Israel, de las batallas, de Moisés, de David, de fulano, de tal, y estamos allá, que tiene que ser como Josué, que tiene que ser como Moisés. Usted está viendo la pintura, pero no está viendo más allá. Porque para entender lo que ese autor plasmó en esa historia, como sombra, tipo y figura, usted necesita que se lo explique un experto o el mismo que pintó la pintura. Y yo miraba, y cuando miré atrás, yo lo que vi fue la luz. Mis ojos fueron a la luz. Y detrás de esa luz, cuando miraba la luz, lo que, no quiero ser cursi, pero lo que miraba desde la luz para acá era el destello de eso, que no importando lo que está de frente, Él lo hizo bello para Él. Eso fuimos nosotros. Tú eres la belleza de Dios. La belleza de Dios por una obra suprema en la cruz. Punta de pie. Reflexiona en esto por un segundo. Yo quiero que tú cierres tus ojos y te mires. Yo no te estoy diciendo llora ni haga nada de eso, pero reflexiona lo que tu vida era.
Y lo que esa luz hizo, algo que parecía feo ante el mundo, se veía feo. Él con su luz le dio belleza. Su obra le dio belleza. Su obra fue la obra maestra. Es una obra suprema que nadie va a poder superar jamás. Jamás. Él fue el mejor pintor de la historia. Él fue el mejor artista de la historia. Él fue el mejor creador de contenido de la historia. Hoy en día la gente pelea en las redes sociales por quién es el mejor creador de contenido. El mejor creador de contenido fue Dios. Que creó una obra suprema para reconciliarnos con Él. Y no necesitó de los likes del ser humano. Ni necesitó cámaras. Ni necesitó luces. Él mismo era la luz. Él mismo era el reflejo mismo, el destello de su propia gloria en nosotros. Él. Y con su luz nos embelleció. Aunque tú eras un vestido roto, aunque tú eras un madero rústico, aunque la inclemencia del tiempo te desgastó y quizás estabas en lugares áridos, en tierra árida, donde no había agua, allí su luz te alcanzó. Allí fuiste perdonado. Allí fuiste restaurado. Y allí recibiste vida reproductiva en el amado. Por eso todo lo que surge de nosotros ahora, amados, es la belleza misma de su obra. No es mi obra, ni es tu obra. Es su propia obra lo que se está reproduciendo. Y tú y yo tenemos el privilegio de participar en lo que Él ya hizo y consumó en Jesucristo. Te damos gracias, eterno Dios. Porque como cantaban los hermanos al principio, muy intencional, tu fidelidad es grande. Esa fidelidad, Señor, que a veces no la encontramos ni siquiera en los seres humanos, ni aún en los grandes predicadores, ni en los grandes ministros, pero la vimos en Jesucristo. Y Él fue la expresión visible del Dios invisible. Él era el primogénito de toda la creación, en quien todo se consumó, quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Te doy gracias, Señor. Yo era un árbol rústico, era vestido roto, pero tú nos vestiste con lino fino. Y dice Apocalipsis que el lino fino son las obras de los justos. Tú nos vestiste de justicia, de gracia, de amor. Tú nos has hecho un edificio, Señor. Nos has convertido en labranza de Dios, edificio de Dios. Nos has establecido para proclamar, Señor, a través de esta vida reproductiva, proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas eran la vieja creación, separada de ti, con una comunión fracturada, pero tú nos restauraste a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Y por Él ahora vivimos y somos, Señor. Gracias porque sabemos que la tierra conocerá. Esta generación, Señor, está siendo plasmada por la palabra de gracia. Y de antemano, Señor, te damos gracias porque si algo debemos entender es que
a través de los recursos que tú provees, Señor, siempre habrá alguien quien escuchará. Y esperamos, Señor, que alguien, una persona, Dios, sea transformada por la vida que ahora nos habita y que fue producto, Señor, de la obra suprema de Dios, la cruz de Jesucristo. Te damos gracias. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. A veces las cosas salen mejor así, ¿verdad?